Desde tiempos inmemoriales, una civilización ha dejado su huella en la historia del mundo. Una historia que comienza con un pacto divino, una travesía a través del desierto y una promesa de tierra prometida. Hoy, en Descubre la Historia, nos adentramos en los misterios de los antiguos judíos. ¿Estás listo para descubrir cómo esta pequeña nación cambió el curso de la humanidad? Orígenes y mitología. Para entender los inicios de los judíos, debemos remontarnos a las páginas más antiguas de la Biblia, específicamente al libro del Génesis. Aquí es donde encontramos a Abraham, el patriarca de esta civilización, quien hizo un pacto con Dios, un pacto que prometía que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero, ¿fue Abraham realmente un personaje histórico o es solo un mito? Las teorías científicas modernas sugieren que, aunque los relatos bíblicos pueden contener elementos míticos, hay pruebas arqueológicas que indican la existencia de tribus nómadas en la región de Canaán, correspondientes a la época de Abraham. Vamos a descubrirlo. La época de los patriarcas y el Éxodo. Después de Abraham, la historia de los judíos se profundiza con sus descendientes, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Estas tribus, según la Biblia, acabaron esclavizadas en Egipto. Pero aquí es donde la historia toma un giro dramático. Moisés, el líder profético que desafió al faraón y lideró el Éxodo. Pero, ¿realmente ocurrió el Éxodo como lo describen las Escrituras? Estudios recientes en arqueología sugieren que hubo movimientos significativos de pueblos semíticos en Egipto alrededor del siglo XIII a.C. ¿Podrían estas migraciones ser la base histórica de este relato épico? El Reino Unido de Israel y la construcción del primer templo. Tras la travesía por el desierto, los israelitas finalmente llegan a la tierra prometida, Canaán, donde establecen el Reino Unido bajo el mandato de los famosos reyes Saúl, David y Salomón. Fue durante el reinado de Salomón cuando se construyó el primer templo, un santuario magnífico que, según la Biblia, albergaba el Arca de la Alianza. Pero, ¿qué tan reales son estas historias de reyes y templos? La arqueología moderna ha descubierto restos que algunos creen que podrían ser la ciudad de David y hasta posibles cimientos del primer templo. Sin embargo, la controversia sigue. ¿Qué piensas tú? Exilio, destrucción y resiliencia. La historia judía no estaría completa sin mencionar el exilio babilónico, uno de los momentos más oscuros pero también más formativos de este pueblo. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor II de Babilonia destruye Jerusalén y el primer templo, llevando a los judíos al exilio. Durante este periodo de exilio muchos textos del Antiguo Testamento fueron compilados, preservando su identidad y su fe. ¿Cómo es posible que un pueblo mantenga su cohesión y cultura a través de tanto sufrimiento? El retorno, el segundo templo y la diáspora. Con la caída del imperio babilónico a manos del persa Ciro el Grande en el 539 a.C., este proclamó la libertad religiosa y el retorno de los pueblos exiliados. Los judíos fueron uno de los primeros en beneficiarse. Con el apoyo del imperio persa, comenzaron a reconstruir no solo sus hogares, sino también su identidad nacional. Y en el centro de esta resurrección estaba el segundo templo, un símbolo de su fe renovada y de su esperanza. Pero la paz fue efímera. Con la llegada de los romanos y el ascenso de Herodes el Grande, quien amplió y embelleció el segundo templo, una vez más los judíos se encontraron bajo el yugo extranjero. Herodes no era solo un gobernante, era un maestro constructor que transformó Jerusalén en una maravilla arquitectónica del mundo antiguo. Sin embargo, tras su muerte, las tensiones volvieron a encenderse. Y en el año 70 después de Cristo, en un acto de represalia por la gran revuelta judía contra Roma, el templo fue destruido hasta sus cimientos por el general romano Tito. Fue un momento de devastación total. La destrucción del segundo templo marcó el fin de una era. Sin embargo, también marcó el comienzo de otra, la diáspora judía. Privados de su centro religioso, los judíos se dispersaron por todo el Imperio Romano y la Europa conocida. Este fue el inicio de una nueva fase de la historia judía, caracterizada por la supervivencia y la adaptación. A pesar de perder su hogar físico, llevaron consigo su cultura, su fe y sus tradiciones, manteniéndolas vivas en cada rincón del mundo al que fueron llevados.
Desde la diáspora hasta hoy, la resiliencia judía a través de los siglos. Esparcidos por todo el mundo conocido, los judíos se enfrentaron a desafíos monumentales. Desde la integración en nuevas culturas hasta la preservación de su identidad religiosa en medio de persecuciones, cada comunidad desarrolló su propio carácter único. En la Edad Media, los judíos vivieron en dos mundos muy distintos, los reinos cristianos de Europa y el mundo islámico. En los territorios musulmanes, como Al-Ándalus en España, los judíos experimentaron un periodo de florecimiento cultural conocido como la Edad de Oro judía. Sin embargo, en el mundo cristiano, la situación fue diferente. Con frecuencia, los judíos se enfrentaron a expulsiones, como la expulsión de España en 1492 y a la devastación de comunidades enteras. A pesar de esto, la diáspora judía continuó encontrando formas de resistir, preservar sus tradiciones y adaptarse a nuevas realidades. El siglo XVIII trajo consigo la Ilustración y la llamada Ascalá o Ilustración judía, un movimiento que impulsó a los judíos a integrarse más plenamente en la sociedad europea. Con la llegada del siglo XIX, muchos países comenzaron a otorgar la emancipación a sus ciudadanos judíos, permitiéndoles finalmente participar plenamente en la vida política, económica y cultural. Sin embargo, esta integración no estuvo exenta de desafíos y contradicciones. Mientras algunos judíos prosperaban en sus nuevas sociedades, otros enfrentaban crecientes olas de antisemitismo que culminarían de manera trágica en el siglo XX. Y así llegamos al periodo más oscuro de la historia judía, el Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron sistemáticamente exterminados por el régimen nazi. La Shoah no fue solo un intento de genocidio, sino también una prueba devastadora de la resistencia y la supervivencia del espíritu judío. Tras la guerra, los sobrevivientes del Holocausto, marcados por el trauma y el dolor, se encontraron sin hogar. Muchos comenzaron a mirar hacia la antigua patria, Israel, donde el sionismo, un movimiento nacionalista judío que había surgido a finales del siglo XIX, había ganado fuerza. En 1948, después de una intensa lucha política y diplomática, y a pesar de la oposición de los estados árabes vecinos, se proclamó el establecimiento del Estado de Israel. El nacimiento de Israel marcó el inicio de una nueva era para el pueblo judío, pero también desencadenó décadas de conflictos con los vecinos árabes, comenzando con la Guerra de Independencia de 1948 y continuando a lo largo del siglo XX y XXI. Las guerras de los 6 días, Yom Kippur, y los múltiples conflictos con las organizaciones palestinas han definido en gran medida la narrativa contemporánea de Israel. El conflicto Israel-Palestina desde octubre de 2023. Todo comenzó en la mañana del 7 de octubre de 2023 durante la festividad judía de Sukkot. Hamás y grupos armados palestinos lanzaron miles de cohetes hacia el sur del país y cruzaron la frontera, atacando varias localidades en las que llevaron a cabo ejecuciones y secuestraron más de 200 personas, en su mayoría civiles. El gobierno de Israel respondió con una serie de ataques aéreos sobre Gaza, apuntando a lo que afirmaron eran infraestructuras militares de Hamás. En cuestión de días, el conflicto se intensificó, dejando a cientos de muertos y heridos en ambos lados, en su mayoría civiles palestinos. Las Naciones Unidas y otros mediadores internacionales intentaron negociar un alto al fuego, pero los esfuerzos iniciales fracasaron. Las operaciones militares y la respuesta internacional. Conforme el conflicto se intensificaba, ambos lados llevaron a cabo operaciones militares significativas. En noviembre de 2023, Israel lanzó la Operación Puño de Hierro, un esfuerzo concentrado para neutralizar las capacidades de lanzamiento de cohetes de Hamás. Mientras tanto, Hamás y otros grupos armados palestinos, incluyendo la Yihad Islámica, continuaron lanzando cohetes hacia el centro y sur de Israel, alcanzando incluso los suburbios de Tel Aviv. Las imágenes de edificios y hospitales derrumbados y heridos siendo evacuados en el lado palestino generaron una respuesta emocional a nivel mundial. Manifestaciones en solidaridad con los palestinos se llevaron a cabo en ciudades como Nueva York, Londres y París, mientras que las comunidades judías alrededor del mundo expresaron su apoyo a Israel. La presión internacional aumentó para que ambas partes alcanzaran un acuerdo de alto al fuego.
La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, Egipto y Qatar, jugó un papel crucial en las negociaciones para poner fin a la violencia. Después de varias semanas de negociaciones, se alcanzó un frágil alto al fuego a principios de diciembre de 2023. Sin embargo, las tensiones subyacentes continuaron amenazando con romper la tregua en cualquier momento. La crisis humanitaria en Gaza y la reacción de Israel. Con la escalada del conflicto, Gaza experimentó una grave crisis humanitaria. Miles de palestinos fueron desplazados de sus hogares y la infraestructura básica, como hospitales y escuelas, sufrió daños significativos. El bloqueo israelí de Gaza, combinado con los ataques aéreos, hizo que la situación se volviera desesperada para muchos civiles. El gobierno de Israel, por su parte, se enfrentó a una oleada de críticas internacionales, pero también a un aumento en el apoyo interno. La mayoría de los israelíes vieron las acciones de su gobierno como una defensa necesaria contra las amenazas continuas de Hamás. A medida que avanzaba el invierno, la situación en Gaza empeoraba y los llamamientos para que se levante el bloqueo crecieron en la comunidad internacional. Negociaciones de paz y nuevas iniciativas 2024. En la primavera de 2024, comenzaron nuevas conversaciones de paz bajo los auspicios de la ONU, mediadas por actores internacionales clave, como Estados Unidos, Egipto y Turquía. Estas conversaciones buscaban no solo mantener el alto al fuego, sino también abordar las causas subyacentes del conflicto, el estatus de Jerusalén, el derecho al retorno de los refugiados palestinos, y la viabilidad de un futuro Estado palestino. La situación actual y los desafíos para el futuro. El conflicto Israel-Palestina sigue siendo uno de los conflictos más complejos y prolongados del mundo. Aunque ha habido periodos de relativa calma, la paz sigue siendo esquiva. Ambos lados enfrentan enormes desafíos. Israel, con su gobierno cada vez más dividido entre voces moderadas y de línea dura, y Palestina, con una división interna entre Fatah y Hamás, enfrenta una lucha constante por la legitimidad y el apoyo internacional. Pero una cosa sigue siendo clara, a pesar de décadas de conflicto, las voces por la paz no se han apagado. En ambos lados, hay quienes creen que la convivencia pacífica es posible y están trabajando incansablemente para hacer de esa visión una realidad. La pregunta es, ¿serán escuchados? Mientras tanto, el mundo observa y espera. ¿Sabías que algunas teorías sugieren una conexión misteriosa entre las antiguas civilizaciones de Oriente Medio y seres extraterrestres? En nuestro próximo video, los Anunnaki, exploraremos la fascinante hipótesis de que los Anunnaki, seres divinos mencionados en los textos sumerios, podrían haber influido en las culturas más antiguas, incluyendo a los mismos pueblos que luego formarían la base de la historia judía. ¿Podrían estos dioses extraterrestres haber tenido un papel en los relatos bíblicos y en los mitos antiguos de la región? Descubre los impactantes paralelismos y secretos ocultos que conectan a los Anunnaki con las civilizaciones que dieron forma a la historia de la humanidad. No te pierdas el siguiente episodio. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos, simplemente, somos.